días, estamos con el señor Eduard Sanz, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Espluga. Buenos días, Edu. Buenos días. Bueno, en primer lugar, preguntarte por los actos de Andalucía este fin de semana en Espluga. Vemos que hay muchísima programación, que tanto acá como Centro Cultural Andaluz Plaza Macael han programado muchos actos para el fin de semana. ¿Cómo se está desarrollando esos días? De momento se está desarrollando muy bien, es lo que se trata, sobre todo con mucha participación de gente, que es lo que interesa, ¿no? Los días de la celebración del Día de Andalucía en Espluga es muy organizada por las entidades de cultura andaluza de la ciudad, de la CAE y del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. Tiene mucho ese objetivo, ¿no? Poner en la calle la cultura de andaluza de estas dos entidades que trabajan mucho durante el año y en diversas actividades, pero que especialmente su día grande, podemos decirlo así, pues es en estas fechas, celebrando el Día de Andalucía, y organizan una serie de actos pues muy propicios para que la gente lo pueda vivir, lo pueda disfrutar, y especialmente esta mañana de sábado pues con actos gastronómicos. Señor, la verdad que está haciendo un día maravilloso y que invita a la gente a participar en estos actos. Es una tradición que ya tiene muchos años, ¿no? En Espluga. Sí, es una tradición de hace muchos años. De hecho, son entidades que llevan entre 20 y 25 años trabajando en Espluga. El Día de Andalucía se instauró más tarde, pero no sé decirte exactamente, pero lleva muchos años, ¿no? Este año Ángeles Nieto, creo que ha sido la andaluza del año, designada. Anoche se hizo la ofrenda floral, que se ha cambiado de día y de hora, ¿no? Sí. Y la verdad que tuvo bastante participación. Se ha cambiado de día y de hora, y de hecho ha habido alguna novedad también, como por ejemplo que normalmente se hacía un festival de cante, baile el sábado por la noche y otro el domingo, y este año se decidió hacer uno único el domingo por la mañana, y en cambio por la tarde tenemos una conferencia sobre temas de Andalucía, la presentación de un libro y presentación de una exposición. Eso te iba a preguntar. Esta tarde queda la presentación del libro, queda una exposición, y mañana queda alguna cosita también. Mañana por la mañana el festival de baile y cante, y por tanto invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que puedan participar. Casal de Cultura, Nueve Brillas, Casal de Cultura, Nueve Brillas, 11 de la mañana. Pues invitamos desde aquí a todas las personas que quieran sumarse a este festival, que tenga éxito. Muchísimas gracias, Edu, por concedernos esta entrevista. Espluga.com, si quieres añadir algo más. No, lo mismo, invitar a todo el mundo y a los que no hayan podido vivirlo este año, pues que no se olviden que el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y que el año que viene repetiremos la celebración. Muchísimas gracias.